Amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista. Como siempre, súper contentos en recibirles una vez más con nosotros. Y en esta oportunidad tenemos el honor de presentarles a nuestro invitado, quien, bueno, había estado un poco alejado de estos escenarios por algunos motivos personales, pero ya viene para cumplir con este maravilloso, digamos, apostolado que tenemos aquí nosotros para contar, hablar y analizar un poquito lo que significa toda la historia que nos llevó a la medicina moderna, a este momento donde la ciencia médica ha logrado tantos avances, pero esa incipiente medicina que construyó paso a paso, siglo a siglo, toda esa historia y toda la acumulación de conocimiento es lo que estamos explorando. Pero además, y que me parece algo genial y además muy lindo de compartir con ustedes, que se narra gracias a la gentileza de nuestro invitado y su sapiencia y su curiosidad de saber un poquito más allá de la medicina, el contexto en el que se dio, quiénes eran los personajes, cómo eran sus vidas, cómo eran sus relaciones entre ellos. Y eso creo que nos da una información muy valiosa para conocer de dónde venimos y bueno, quizás ver un poquito hacia dónde podemos llegar. Muchísimas gracias a nuestro invitado, el doctor Michel Otaller, presidente del Centro Médico Docente de Los Altos, con quien vamos a estar hablando acerca de la historia de la medicina occidental. En esta serie que les invitamos a explorar en Gente de Hoy en YouTube, ahí está la lista de todos los episodios que hemos grabado para ustedes y bueno, ojalá que les guste este también como los demás que han tenido una gran receptividad. Gracias, doctor, por estar aquí una vez más. Buenas tardes, gracias, buenas tardes. Deje de tarde hoy, de una forma pues mañana, tarde, no habitual, habitualmente lo grabamos en la mañana. Muchas gracias por la presentación. Sí, este particular episodio, vamos a llamarlo así, tiene una relevancia increíble, porque este episodio, cuando uno lo ve así de lejos, parece que se hubiera estancado durante 6 siglos el avance de la medicina, que en 2 siglos había aumentado tremendamente el conocimiento, la curiosidad, la exploración, hacer cosas, tal, y de pronto se detiene por 6 siglos. Y uno dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Si desde Hipócrates hasta la escuela de Alejandría, y después de la escuela de Alejandría hasta Galeno, ¿qué pasó? ¿Por qué no sucedió nada? ¿Por qué no hubo nada especial? No es que no hubo nada especial, hubo muchas cosas especiales, pero siempre hay que dejar encima, hay que dejar claro que la figura de Alejandro Magno significó una cosa absolutamente... Es como un antes y un después, ¿no? De la historia en todos los sentidos. La historia en todos los sentidos. Bueno, después pasaron muchas cosas... pero sí una marca, una huella. Tiempos modernos que también son muy importantes, pero un antes y después de Alejandro Magno fue así por muchísimo tiempo. Alejandro, como hemos hablado en otros capítulos, como ustedes recuerdan, murió en el año 323 antes de Cristo. Y bueno, se especula que murió el 10 de junio del año 323. ¿Qué tal? En este capítulo vamos a recordar algunas de las cosas que hemos visto. Y una de las frases que se guardan de Alejandro, que mucha gente está absolutamente convencida de que eso sucedió y que lo dijo así, es que Alejandro dice, yo muero por la ayuda de demasiados médicos. O sea, eso es algo, bueno, lapidario, diría yo. Casi como un epitafio. Así mismo. Aquí murió Alejandro con la ayuda de todos los médicos. Exactamente así. Incluso hay una cosa todavía más dramática. Alejandro también en algún momento lo dijo de otra forma. Dijo, fue el tumulto de médicos a mi alrededor el causante de mi muerte. ¿Qué tal? Entonces, recuerde... O sea, se le adjudica esa frase a él, ¿no? Se le adjudican, sí, dicha de las dos formas. Y acuérdense que Alejandro murió bajo esa medicina que podemos llamar la medicina griega. Esa medicina que había ido avanzando poco a poco y que había ido ganando terreno poquito a poco
Y luego, un par de siglos después, el dueño del mundo ya no era Grecia. Grecia había pasado a un segundo lugar y el dueño del mundo era Roma. Que Roma, claro, el Imperio Romano. Capitalizó todo ese pensamiento griego tan importante. Claro. Pero ya ellos eran los que mandaban, ya era romano. Pero también, digamos, los romanos en buena parte eran griegos, porque esa invasión que hizo de toda Europa y de todo el Medio Oriente, de todo el norte de África, que hizo Alejandro y que hicieron los sucesores de Alejandro, impregnaron, arroparon de Grecia a toda esa área, a todo ese imperio que quizás, bueno, muy pocos imperios han podido alcanzar al imperio que creó Alejandro Magno. El hecho es que, perdón, adelante. No, lo que te quería preguntar es que porque esa muerte de Alejandro, claro, no se murió cualquiera, se murió Alejandro Magno. Por favor. Y dentro de un mundo, digamos, médico, comenzarían a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué murió un hombre joven? Exactamente. Entonces ahí comenzaría toda una historia, ¿no? Yo creo que él dio también un detonante por su propia muerte, sin pensarlo ni quererlo seguramente, así, para analizar y profundizar la medicina. Es así. Exactamente por ahí va. Los romanos, que si bien, bueno, vamos a decir que los romanos no eran descendientes de los griegos, sino, como ustedes recuerdan, la guerra de Troya. La guerra de Troya fue entre griegos, llamados aqueos, en aquel entonces, y otros grupos de griegos, que eran varias etnias las que conformaban los griegos, los dorios, los jonios, los eolios y los aqueos. Esos fueron los griegos que atacaron a Troya. Y de Troya salieron los troyanos. Salieron derrotados, con su ciudad destruida, con sus héroes mancillados, muertos y no enterrados, una cosa terrible. Y esos griegos que se fueron, y esos troyanos que se fueron por ahí, buscando un nuevo comienzo, fueron quienes al final llegaron y fundaron Roma en el 700 y pico, en el 753 a.C. Wow. Entonces, ya de per se había como un encuentro difícil entre esos dos grupos. Cuando el Imperio Romano toma el poder de Europa y sustituye prácticamente a todo lo que era de Alejandro, sucede que dentro de la sociedad romana, que era una sociedad todavía, no tenía el avance, no tenía los adelantos, no tenía a Homero, vamos a llamarlo así, no tenía a Alejandro Magno, era una sociedad que lo que tenía era poder y determinación y ganas de hacer y derrotar a todo el mundo e imponerse a la fuerza. Era una gente, era un imperio de guerreros más que un imperio de cultura y de buena vida, que más adelante ellos van a ir acercándose hacia eso en la medida que se heleniza, hemos dicho lo que es el helenismo, se heleniza todo ese espacio alrededor del Mediterráneo. Los romanos van a ir acercándose y pareciéndose a los griegos. Tan es así que muchas de la cultura, de las esculturas, de las pinturas, de todo lo que había estado en Atenas y en Grecia, los romanos lo copiaron y lo pusieron en Roma, y se sentían muy orgullosos de tener cosas hechas por toda esa cultura griega, y empezaron a todo lo que era valioso para los griegos, empezaron como a modificarlo un poco, por decir esto también es historia nuestra, los romanos. Entonces
modificaron la mitología, cambiaron los nombres de los dioses. Hicieron una relatoría ahí cultural. Totalmente hicieron una relatoría cultural, que la necesitaban. Y lo que sucede es que en los primeros tiempos, al comienzo de esos 6 siglos, del siglo III a.C., comienzo del siglo III, hasta el siglo III después de Cristo, que es la muerte de Alejandro Magno I, y la aparición de Galeno, que es a donde vamos nosotros en el otro extremo, había muchísima gente que tenía un desprecio total por los griegos. Tan es así que había uno de los personajes de Roma... Que eso en una época como hoy a uno le parece imposible que alguien despreciara la cultura griega, ¿verdad? Claro, porque es que ya aquí estamos un poco como diferentes, ¿no? Sí. Aquí hay varias cosas que la única forma de nosotros expresarla es expresándola como la expresaron ellos. Por ejemplo, Cato el Viejo era un político, escritor y era además censor. Censor era el que llevaba los censos, etcétera, en Roma. Siglo III antes de Cristo. Tenía una frase. Dice, uno está mejor sin los médicos. Imagínate. Y luego a continuación decía, no necesitamos tener médicos profesionales, pues ellos eran sanos, amigables y generosos. Es decir, nosotros somos, los romanos, sanos, amigables y generosos, a diferencia de los desgastados y decadentes griegos. Imagínate qué frase. Es decir, esa cultura que los griegos fueron adquiriendo y fueron cultivando, se mostraba a expensas, por supuesto, de su poderío, porque ya a la muerte de Alejandro, pues, se fue desplomando todo el poderío. Se dividió el imperio. Pues. Claro, se dividió en 3 partes y empezaron los romanos a decir que esos griegos eran unos desgastados y decadentes. O sea, una propaganda dura, ¿no? Ajá. Es de esa época. Muy fuerte y muy fuerte. Para quitar quizás el prestigio de todo lo que habían logrado los griegos. Y entonces dentro de eso dice, uno está mejor sin los médicos. Ellos se referían a esa frase que decía, fue el tumulto de médicos, una frase de Alejandro. Sí, Alejandro dijo eso de ellos, ¿qué podemos decir nosotros? ¿No? Pese a estas posiciones radicales y quizás extremistas, digamos que esa escuela de la medicina de Alejandría tuvo una importancia pues de mucho tiempo que llegó hasta nuestros días, a pesar de todos esos detractores. Sucediendo simultáneamente. Lo que pasa es que el mundo antes era a caballo y a pie. O sea, que el que decía una frase como esta en Roma podía demorar años para que se enterara uno que está en Alejandría que esa frase había sido dicha por fulano. Y entonces se fue como deteniendo poquito a poco, por un lado, y por el otro se fueron creando como pequeños grupos que incluso llegaron a llamarse sectas. Aquellas escuelas que nosotros llamábamos, que decíamos los empíricos, los metódicos y los dogmáticos. ¿Recuerdan ustedes? Ahora podemos volver a recordar. Eso quizás por el tema de la escasa comunicación. Por ejemplo, para transmitir la ciencia médica, los descubrimientos, lo que estaban haciendo unos y otros, y cada quien fue forjando su propia realidad de acuerdo a sus circunstancias, digámoslo así. Claro, pero además es que las figuras más destacadas de Roma tenían unas frases terroríficas. Por ejemplo, Cicerón, 106 a 43 a.C. Cicerón era un abogado, filósofo, político, escritor. Cicerón era todo. Es nuestra tarea, mis jóvenes amigos, le decía a sus estudiantes, el resistirnos a la vejez. Compensar por sus defectos a través de un cuidado vigilante. Luchar contra ella como si la vejez fuera la enfermedad. Adoptar un régimen de salud, practicar ejercicio moderado, comer y beber solo para restaurar nuestra fuerza y no para sobrecargar y oprimir nuestra salud. Bueno, eso parece una recomendación médica actual. Y es absolutamente cierta. Si uno se podía refugiar en eso... Claro, sin la estigmatización de la vejez, porque ahorita yo creo que se ha mejorado mucho eso. Si uno puede enfocarse a eso y tomarlo como bandera, tiene una perfecta razón lo que dijo Cato. Uno está mejor sin los médicos. Claro, bueno, fíjate, uno no quiere, por supuesto, ni es la idea de este espacio, digamos que menospreciar ni mucho menos la labor, ¿no?, de la ciencia y mucho menos de la medicina. Pero si nos vamos a lo profundo de lo que ellos estaban
digamos que buscándole una razón, lo mejor es estar sin los médicos porque eso se supone que nos convierte en personas sanas. Claro. O sea, no necesitamos médicos porque estamos sanos, Sí, se supone. por una parte, pero por la otra, decían que los médicos griegos eran todos unos engreídos que no tenían ninguna conexión con los pacientes, que lo único que le interesaba era el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es increíble que se diga eso en esa época, ¿verdad? Uno dice, pareciera "Wow". increíble, pero no lo es, eso fue y eso sucedió. Que en ese momento de la Eso sucedió. historia la gente se planteara eso, ¿no? Con los médicos. Por ejemplo, Plinio el Viejo, casi pasando el siglo ya hacia... No, ya había pasado, ya estábamos en nuestro tiempo, después de Cristo. Los romanos disfrutaban de hablar mal de los médicos griegos, de sus lujos y de su falta de profesionalismo. Entonces, claro, eso hizo que durante 600 años daba como vergüenza decir que uno era médico. Y romanos no había casi médicos, eran muy poquitos, todos los que habían eran griegos, y muy poquitos de ellos se aventuraron a ir a los terrenos y a las tierras dominadas por Roma para poder pues ofrecer sus servicios allá. Sin embargo, unos cuantos, ahorita más adelante vamos a nombrar algunos, fueron y trabajaron entre los griegos y sostuvieron el aprendizaje que habían tenido tanto en las escuelas griegas como en las escuelas de Alejandría, y la cosa empezó como a mejorar poquito a poco. Tan es así que cuando ya llegamos al siglo III después de Cristo, que es el siglo que vamos a hablar quizás en nuestro próximo programa, ya vamos a hablar de Galeno. Galeno era griego y romano, y Galeno fue la estrella que duró la luz que puso en el escenario Galeno, duró 1500 años. Es interesante ver cómo, pues de alguna manera, todo lo que significa, ¿no? Cultural, social, políticamente, influye en todo ese conocimiento como algo estigmatizante de una práctica que se supone que era en beneficio de la humanidad. Y quizás es la misma idea de lo mágico que siempre lo hemos tratado, que llegó hasta nuestros días, es decir, que rogando a los dioses, a Dios, a la fe que cada quien tenga, puede lograr la salud de manera directa, mágicamente, sin la intervención de otra persona que ayude, llámese médico, enfermera, curandera o lo que sea, ¿no? Pero lo interesante es cómo el rechazo de alguna manera a esa investigación, a ese hecho de la ciencia y a las personas que de alguna manera formaban parte de ese grupo que estaban desarrollando esa práctica, hizo que se extendiera tanto la falta de quizás de metodología o de conocimiento o de logros. La apertura, la apertura hacia un conocimiento que ellos no tenían, y que esos personajes que eran lo mejor de la sociedad, vamos a llamarlo así, Cato el Viejo, Cicerón, Plinio el Viejo y muchos otros, tuvieran esas opiniones. Claro, la opinión de ellos era una opinión sumamente válida. Eran ley, pues, eran creíbles. Claro, en particular para la gente que menos conocimiento tenía. Para la gente de menores recursos, ya tenían un miedo terrible. El hecho es que los romanos disfrutaban de pensar que la curación debe hacerse en el hogar, y que el pater familiae era el que debía curar a sus enfermos. Y entonces, y algunos que, por ejemplo, Cato, que lo nombramos ahorita, trataba a su familia cada vez que se enfermaba con sopa de repollo. O sea, el papá era el que tenía que curar a los hijos, a la esposa, a la abuela, a todo el mundo. Ajá. El papá de la casa. Claro, y mientras él los curaba, les cantaba esa canción encima que tildaba a los médicos griegos de ser la antítesis de la virtud romana. Wow, y bueno, eso fue cambiándose a las abuelas, que en muchas culturas las abuelas y los ancianos tenían la sapiencia para curar en la casa también. Claro, y además les decía que ellos habían jurado, esos los griegos, de matar con sus medicinas a los romanos y a los bárbaros. Entre guarapos, pociones y curaciones en la casa, nos vamos a un corte y regresamos con más de esta interesante historia de la medicina occidental y cómo Alejandro Magno
y todos estos personajes llegando a Galeno marcaron la historia de la humanidad en materia de ciencia, así que no se lo pierdan. Alejandría, Galeno y la lucha del conocimiento para llegar a nuestros días. Todo un mare magnum de cosas pasaron para que nosotros podamos estar conversando el día de hoy precisamente acerca de una historia que marcó a la humanidad y que hoy podemos contar gracias precisamente a tantos inventos humanos que nos llegan, nos dan la oportunidad de traer a nuestros días esas historias. Y precisamente con nuestro invitado y compañero de este espacio de la historia de la medicina occidental, el doctor Michel Otaller, presidente del Centro Médico Docente de Los Altos, continuamos analizando pues la historia de esos personajes, los protagonistas, su legado y además esas curiosidades que son tan especiales de contar que uno dice, wow, no lo puedo creer. Por ejemplo, que los personajes más importantes y de mayor prestigio en una época estigmatizaran y rechazaran el ejercicio de la medicina. ¿Sí? Así mismo, y decían, no estamos medicina porque nosotros somos muy sanos. Y la edad promedio, la expectativa de vida en tiempos de Julio César, Julio César fue pasando de antes de Cristo a después de Cristo. Era 18 años. O sea, muy sanos no eran. Se moría en la guerra, aclaremos, ¿no? Pero haciendo caminos para que todos los caminos lleven a Roma. Bueno, entonces como retomando todos estos prejuicios xenofóbicos, porque no se puede llamar de otra forma, ¿no? Pueden explicar la tardía aparición de médicos nativos. Muy pocos médicos se fueron de Roma o del Imperio, o desde los confines del Imperio Romano a los sitios donde se impartía la educación médica, porque había ese desprecio por ese conocimiento. Ningún hijo se quería ir a estudiar medicina porque estaba rayado prácticamente. Claro, era mejor ir a morir en la guerra. Por favor, eso era más prestigio. Y hubo que esperar que los médicos griegos, formados en todo lo que es el mar Egeo y todas esas islas que rodean la Hélade, que es donde está Atenas, fueran y se metieran ellos a Roma y al Imperio Romano a ejercer como médicos. Algunos de ellos eran rechazados, otros no. Lo cierto es que así fue como empezó a mezclarse esa medicina y a transformarse la medicina, pues esa primitiva medicina de los romanos, a adquirir ya ciertos visos de modernidad, de investigación, de interés, de curiosidad, y empezó a relajarse poquito a poco ese rudo comentario hostil. Quizás la resistencia, ¿verdad? Claro. En poner algo tan importante como es la salud y la familia en manos de un desconocido, porque yo creo que también ahí había, ¿sabe? La cosa del hogar, de la hoguera, donde los que estamos aquí somos los que somos. Claro, por supuesto. Y además tenían los romanos, como comentábamos hace un rato, tenían un inconsciente colectivo terrible, y eran los descendientes de los troyanos, vencidos, maltratados, golpeados, abandonados por el mundo. Tuvieron que hacer terapia, ¿verdad? Hubiesen hecho terapia quizás. Bueno, esa es una terapia muy importante que hacer. Si no se hace esa terapia, siempre va a volver a suceder lo mismo. Entonces, bueno, por ahí vamos. Pero lo cierto es que empiezan a aparecer médicos en el mundo romano, empiezan a aparecer médicos griegos. El primero del que se tiene noticia apareció como 120 años antes de Cristo. Se llamaba Asclepíades de Bitinia. Bitinia era una ciudad en Asia Menor, lo que hoy se llama Anatolia, que hoy es Turquía. Desde él se sabe que él existió y que trabajó en Roma, pero se sabe más por un alumno de él que se llama Temison de la Odisea. La Odisea, todo pegadito, ¿no? Y él también fue un poquito antes de que terminara la edad
antes de Cristo, la edad antigua. Aquí, cuando empiezan a llegar estos médicos, ya estábamos en la época en la que todas esas escuelas que habíamos conversado antes y en los programas anteriores, la empírica, la metódica, la dogmática, y que habíamos dicho que eran facciones. Pues. Que eran facciones y que esa facción dependía de cómo se aproximaban ellos a los pacientes. Había médicos que decían, no, yo es por el resultado, yo lo que necesito, yo no necesito hablar mucho con el paciente, yo no quiero nada que ver. A mí me da el medicamento que tú dices que eso sirve, y eso también fue a consecuencia de esa mezcla con los egipcios, que los egipcios también vimos en los papiros de Evers y otros, cuántos había de medicamentos que los egipcios habían desarrollado y que los griegos no solamente habían aprendido a utilizar esos medicamentos, sino que ya había como un comercio entre Egipto, Alejandría básicamente, y todo lo que era pues la Europa griega o la Europa helénica. La antigua industria farmacéutica. Exactamente, la antigua industria farmacéutica. Esto, pues, los empíricos decían, mientras el medicamento sirva, yo no necesito hablar con el paciente. No necesito nada. Al otro extremo, el dogmático, que es el de Hipócrates, que decía que uno tenía prácticamente que transformarse en el paciente, vivir con el paciente, sentarse al lado del paciente, sobarlo, hacerle de esto, de aquello, de aquello, ¿no? Y además con una ética que ya la leímos en algún momento en los primeros programas. El juramento hipocrático. El juramento hipocrático. Y también había la otra escuela muy fuerte, que era la escuela metódica, que era aquella escuela que nombramos también, si ustedes recuerdan, que seguía como las directrices de Demócrito, de Abdera, y que Demócrito era un físico y médico también, y filósofo, etcétera, pero que había transformado la medicina, la había simplificado a una cosa como aquí hay vacío y aquí hay unas cosas que están infladas, y aquí hay unas cosas que están contraídas, y que el cuerpo funciona así, que si lo que está flojo hay que endurecerlo, y lo que está duro hay que aflojarlo. Wow. Bueno, eso logró sobrevivir todavía unos cuantos años hasta por eso a la gente le daba miedo. Claro, esta escuela todavía logró sobrevivir hasta como 200 años más allá de Galeno, a pesar de que Galeno se les enfocó para decirle que no había ninguna explicación ni ninguna lógica en esa propuesta. ¿Quién fue Galeno? Galeno fue un médico fuera de serie. Ahora todos nos sentimos orgullosos de decir, mira, este es un Galeno. En alusión a ese epónimo, a él como epónimo, ¿no? Claro. Galeno fue la figura médica quizás la más importante que ha habido en toda la historia de la medicina. Los conocimientos de Galeno han dominado por 1500 años la medicina, y mucho de lo que nosotros hacemos hoy o cómo lo hacemos tiene que ver con Galeno. ¿Cuál fue su obra específicamente para que haya dejado ese legado hasta nuestros días? ¿Qué hizo él? Ese es un tema solo muy largo. No lo vamos a sintetizar en un par de frases, ¿no? ¿Él qué hizo? Él prácticamente, por ponerlo de alguna forma sencilla, él tomó lo mejor de lo que había en todos los anteriores, y ese mejor lo exaltó con su crédito, como el credo que había en él, la confianza que tenía la gente en él como médico. Él le dio importancia a todo lo que había aparecido, y a las cosas que no valían nada dijo, esto no vale nada, esto sí vale. O sea, que era un investigador, primero que nada. Galeno era todo. Galeno hizo de todo. Nadie se puede aguantar 1500 años como la figura estelar sin haber hecho nada, ¿no? Bueno, hay algunas figuras así, aparecen mucho y no han hecho nada bueno. Entonces por ahí Galeno viene, yo no sé cuántas veces vamos a hablar de Galeno, no sé cuántos programas. Si es el héroe de la medicina y Galeno, será muchas veces. Muy importante. Quizás hagamos varios programas porque hay que detallarlo. Entonces era romano. Sí. Galeno era romano. O sea, de la estirpe de Troya.
Bueno, no lo De digamos así, porque descendientes. ahí bueno, todos eran descendientes Ajá. de esos De esos troyanos de algún modo, traumatizados. pero después el Imperio Romano fue una Se cosa expandió. gigantesca. El Imperio Romano se expandió a todos lados y vino gente de todas partes a volverse ciudadanos romanos, porque ya ellos tenían el deseo de volverse ciudadanos romanos, y a la larga eso fue lo que destruyó el Imperio Romano. Porque, claro, los imperios tienen esa característica, que la gente quiere ir porque tienen, obviamente, mejores posibilidades de estar bien, cómodos, de estar protegidos por el Estado, de Por que las supuesto. cosas funcionen estructuralmente. Eso sigue pasando todavía con la idea imperialista, ¿no? Que la gente quiere pertenecer al imperio. En Roma pasó eso. Pasó eso. Y ese gentío, No solo pasó eso, sino que el Imperio Romano, si el Imperio Romano estaba dominando un lugar en especial, por ejemplo, Temison de la Odisea, ese era un señor sirio, y muchos eran de otros lugares, de Fenicia, de Siria, de Israel, de Palestina, Que se venían de hicieron esos romanos. sitios y se fueron a Roma, y al llegar a Roma se volvieron ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos tenían unos derechos increíbles. Y en lo que hacía el Imperio Romano al final, o la última parte del Imperio Romano, era que lo que se lograba, lo que el emperador necesitaba todo el tiempo era la aprobación del pueblo. ¿Y cómo se lograba la aprobación del pueblo? El pueblo había que darle de todo el tiempo. hay una frase que se llama pan y circo. Exactamente, pan y circo, pues esas eran las dos cosas que había que darle al pueblo fundamentalmente. En esa época, que Y vienen los todavía, circos romanos, y todavía ahora se llama de otra forma. esas pero, cosas dramáticas del Coliseo romano y la cosa. claro, eso era el circo, y el pan era el trigo, lo que se cultivaba en todas esas tierras circundantes. O sea, pan, literalmente. Asia Menor, trigo. No el pan, sino el trigo. Exacto. Por ejemplo, uno de los sitios los que yo conozco, pues, porque mis ancestros son de ahí, es un valle que está en el centro del Líbano, que se llama Valle del Bekaa, que es una siembra de trigo hasta el día de hoy, y ahí Roma tenía un granero, igual que como lo tenía a las orillas del río Nilo, y eso era Claro, una parte cuando se fundamental. apoderaron de Egipto. Era una parte fundamental del poderío que tenía el emperador en Roma, además del circo. Y eso no ha cambiado mucho. Piensa un poquito. Claro, Pan, la comida, las vainas y el espectáculo, ¿no? más nada. El dar espectáculo ha cambiado algo. No. Seguimos, si la fórmula sigue siendo la misma. Y una fórmula que, de acuerdo a la historia, funcionó. Y Para seguirá, mantener el imperio en el tiempo. y seguirá funcionando. Los imperios, pues. Seguirá funcionando. Y uno ve ahorita mucho cómo se mueve la política en el mundo. Y ahora que uno ya está, tú sabes, ya viejo, uno puede ver claramente dónde está aplicado el pan y circo, Adulto ¿no? contemporáneo. Sí, va bien, va bien. Bueno, entonces, a grosso modo, esto se fue moviendo a favor de Roma, porque hubo una apertura, todas esas tierras que habían sido de Grecia, en algún momento pasaron a ser de Roma, se mezcló la gente, se mezcló el conocimiento, se mezcló las técnicas que se habían desarrollado, y ya se fue perdiendo ese desprecio que había, y empezaron a mezclarse los médicos, y muchísimos de ellos, muchísimo de lo que conocemos de la medicina de entonces, ¿de dónde viene? Vienen de los libros. Hemos hablado mucho que fulanito escribió un libro, fulanito escribió 8, fulanito escribió 2, el otro se le perdieron todos, se quemaron con la quema de Alejandría, etcétera, etcétera. Entre los que se quemaron ahí se cree que se quemaron los de Hipócrates, aunque algunos dicen que estos se fueron llevados a Los Pérgamo, sacaron. a otro lado, ¿no? Ahora, Y Galeno sí dejó literatura. sí, como no, claro, pero lo que pasa es que Galeno fue después de la escuela de Alejandría. Claro. Bueno, la escuela de Alejandría realmente se quemó varias veces, ¿no? Y la última vez fue ya la definitiva, pero eso fue mucho después de Galeno. Eso fue en el siglo VII después de Cristo. Y Galeno dejó bastantes cosas escritas.
Ahora, hay un personaje súper curioso que se llama Aulus Cornelius Celsus. Ese señor, no se sabe mucho de él, pero no era médico. O nadie creía que fuera médico. Nadie prácticamente sabía qué hacía. Escribió una cantidad de libros. Era escritor. Él era el periodista científico. De hecho, muchas personas de entonces, y los que eruditos que todavía llegan hasta ahora, dicen que él lo que hacía era copiar libros que encontraban por ahí y se los adjudicaba a sí mismo, ¿no? Pero escribió 8 libros de medicina. En esos libros describía procedimientos quirúrgicos, prácticas preventivas para la salud. Sí, lo más lógico que hizo una descripción del proceso inflamatorio, de cómo se inflaman los tejidos cuando, por ejemplo, hay una herida y se infecta, cómo se inflama, que ni siquiera hasta el día de hoy nadie ha podido superar la descripción de la inflamación de los tejidos. Quizás sí era un escritor, un periodista, un cronista, ¿verdad? O un tipo muy inteligente. Un tipo brillante que le gustaba la anatomía, porque aunque no fuese médico, para poder describirlo de alguna parte lo tuvo que o ver, observar directamente, o tener un buen amigo médico que le dictaba. O sea, ahí podemos elucubrar cualquier cosa, ¿no? O por lo menos, como mínimo, sabía leer y escribir. Sí, no, claro. Cosa que, por ejemplo, no se está seguro de que Sócrates, el más grande, porque la filosofía se divide los presocráticos y los que vinieron después de Sócrates. Que solamente hablaba y contaba cosas y los demás escribían. No, es que Sócrates nunca habló ni dijo nada. Todo lo que se supone que Sócrates habló y dijo, lo dijo Platón. Platón de él. Entonces, es así. Estos personajes existieron y existirán siempre. Entonces, bueno, aquí vemos por qué en estos 6 siglos, desde Hipócrates hasta Galeno, hubo como ese frenazo brusco y luego se fue como poquito a poco aflojando en la medida que se fueron sucediendo los sucesos, valga la redundancia, históricos. Cuando Roma ya se volvió la ciudad más importante del mundo y cuando todo el mundo quería ir a Roma, y muchas veces también lo que sucedió es que los emperadores romanos, aún en los tiempos en los que no había médicos nativos, cuando iban a la guerra, por ejemplo, hay uno que se llama, ese fue 50 años, entre el año 1 y el año 50 después de Cristo, se llama Scribonius Largus. Ese acompañó al emperador Claudio a las guerras de la Bretaña, que era, él iba pues a ocupar la parte que pudieron ocupar los romanos de Inglaterra, y entonces esos médicos que no eran romanos, porque aún no se había pues avanzado mucho en que los médicos romanos empezaran a estudiar, a ir a Alejandría, a aprender aquí, allá y más allá, pues los emperadores se llevaban con ellos médicos griegos. Tiene lógica que quizás cuántas vidas nos salvaron esos médicos en esas guerras, en esas batallas, sí. Que ese prestigio y esas posibilidades, obviamente sí, en tiempos de paz y de palacio, querrían esos emperadores tener esa comodidad, ¿no? Es decir, a los mejores cuidándolos. No solamente a ellos los llevaban porque realmente ellos tenían un conocimiento, que había mucho conocimiento sobre la cirugía de guerra. Y la cirugía de guerra era algo fundamental para llevar a la guerra. A machete limpio, pues. Claro, así es, por lo menos las amputaciones, sí. las cauterizaciones, las sangrías blancas o sangrías rojas, todo eso, esos médicos eran muy expertos en estas lides. Pues. ¿Pero esos médicos eran soldados también? No eran soldados, eran personas de cuidar. Algunos trabajaban solo para el ejército, pero no es que no fueran soldados, es que uno puede decir, no, a lo mejor había muchos que sí eran soldados, o que les tocó serlo, porque cuando ya aquello se volvía un desastre, un país contra otro, un ejército contra otro, todo el mundo tenía que defenderse y se volvía soldado, ¿no? O sea, aquí hay una cantidad de nombres de personas que hicieron y construyeron esa historia hasta llegar a Galeno. Claro. Cuando llega Galeno hay un cambio fundamental. Quien logra hacer una investigación profunda del pasado y lo construye y lo convierte en el presente de la medicina en su momento. Él lo organizó.
y dio su opinión. Es decir, Galeno fue uno de los primeros que se atrevieron a decir, lo que dice Erasístrato es más correcto que lo que dijo Aristóteles. Comparó, contradijo, precisó. Claro, es decir, como que alguien se atreva a decir, lo que dice Erasístrato es más importante y más real que lo que dice Aristóteles. ¿Quién se atrevía a hablar, a contradecir a Aristóteles? Lo que dijo Aristóteles, como ustedes bien recuerdan, una cosa como una religión. Se volvió una religión. Aristóteles era el tutor de Alejandro Magno. Es que todo gira alrededor de Alejandro. Hasta ahorita no, pero todavía pues, uno se acuerda de Alejandro y dice, wow. No, y creo que muchísimas culturas y personas, sobre todo yo pienso que en esta parte de Occidente, obvio, reconocen en Alejandro, y bueno, el cine también ayudó siempre, y la literatura ayuda a traerlo hasta nuestros días, porque son historias de grandes cruzadas, y Alejandro está presente. O sea, yo creo que nadie en el planeta, digamos que desconoce el nombre de Alejandro Magno. Nosotros lo conocemos mucho menos, y lo conocemos por la cultura, que nuestra cultura es heredera de esa cultura, mucho menos que el mundo antiguo y que el mundo que está en Asia Menor y más allá del Asia Menor, porque Alejandro construyó la maravillosa, construyó o fue construido en su nombre el maravilloso número de 15 ciudades que se llaman Alejandría. Wow. Entonces, si nosotros lo conocemos en los libros y en la historia, esa gente lo conoce y lo conoció por su tierra, en la vivencia diaria. Mira, y esto lo hizo Alejandro Magno. Y todavía hay obras que se supone que fueron hechas por Alejandro adjudicadas a Magno. Alejandro. Claro, Alejandro no fue poquita cosa. Definitivamente. Ahora, Alejandro no fue poquita cosa. Para dejar el abreboca para nuestra próxima entrega, en el caso, por ejemplo, de Galeno, fue fundamental para traer a nuestros días y para abrir una medicina muy moderna, diferente, y quizás una medicina antigua, y en la medicina moderna está ahí en el nombre de Galeno. Está ahí en el nombre de Galeno, pero no, digamos, Galeno no se atribuyó todo esos inventos. Galeno lo que hizo fue decir, esto sí, yo lo creo que es así, por ahí me voy a ir, y esto no, por aquí no me voy a ir. Y la historia fue mostrando que Galeno en muchas de esas cosas estaba muy acertada su visión, en otras no, pero sin duda alguna sobre sus conocimientos y sobre lo que él dejó, se generó una corriente de confianza y de credo en el que eso es así como dice Galeno. ¿Qué es para los médicos modernos? Y con eso nos despedimos hasta la próxima oportunidad, que seguramente vamos a profundizar a Galeno, que lo hemos estado tocando por encimita, pero es un hombre y un personaje histórico tan profundo que seguramente será muy amplio y muy rico, ¿no? Hablar ya de su propio legado, ya más profundamente. Claro. Pero fíjate que el hecho que, por ejemplo, a los médicos le dicen Galeno, o sea, eso está consciente en los médicos. Sí. O sea, ¿de dónde viene esa...? Sí, es consciente. Déjeme aclarar un poquito. Los capítulos de historia de la medicina que uno ve cuando está como estudiante, primero los ve en los primeros años. Entonces uno a veces no tiene ni conciencia ni en la relevancia que tiene esto y ni cuán difícil fue avanzar sobre ese terreno totalmente pedregoso y sin asidero. Y quizás no se le presta mucha atención, sino salvo estas cosas tan fuertes como Hipócrates, porque Hipócrates está todo impregnado de la moral, de lo que debería ser, de esto, y entonces todos los médicos jóvenes que están empezando su carrera se sienten que ellos representan a Hipócrates, que bueno, sería que fuera así, y que siguiera así para siempre. Y en Galeno, pues se siente que allí de verdad está como, no la base, pero está
la carretera que abrió ese pensamiento de Galeno para que eso que estaba aquí esbozando se pudiera transformar en una doctrina y en una ciencia y en un conocimiento. Y eso abrió el mundo hacia la medicina moderna. Eso abrió esos caminos y abrió muchísimas cosas hacia la medicina moderna. Y por eso es que la gente, los estudiantes de medicina entienden perfectamente cuando dicen, el Galeno, o sea, uno sabe de qué están hablando, pero yo dudo que el ciudadano de a pie sepa de qué se trata Galeno y cómo y por qué es que Galeno está ahí. Y eso es lo bonito, que nosotros se los vamos a contar aquí en la entrevista y en esta serie maravillosa que estamos desarrollando para ustedes, la historia de la medicina occidental. Así que no se la pierdan ahí y recuerden visitarla, los que quieran disfrutar de los capítulos anteriores. Tenemos una lista de reproducción en nuestro canal de YouTube de Gente de Hoy, así que bueno, eso está allí para ustedes con muchísimo aprecio de parte nuestra, de parte de nuestro distinguidísimo invitado, el doctor Michel Otaller, quien es también presidente del Centro Médico Docente Los Altos, una de las instituciones de mayor importancia y prestigio en nuestra región. Doctor, como siempre, un verdadero gusto. Gracias. Como siempre, es súper interesante y a mí me encanta este trabajo que tengo porque aprendo. Yo también. Yo empiezo a leer otra vez y digo, ya va, no me acuerdo de esto. Es muy bonito. Así que bueno, gracias a ti por tomar esta idea como algo bueno y provechoso, y por a Mira TV por permitirnos este espacio, a Gente de Hoy también por tenernos siempre en la noticia, y al Centro Médico que pues estamos dándole servicio a la gente, un servicio muy útil y muy necesario, yo diría, y que a través del tiempo nos hemos hecho acreedores de su confianza y de su respeto. Y aquí seguimos con muchísima fuerza, cariño y aprecio, además con unas ganas muy grandes de seguir trabajando para nuestra querida y amada comunidad. Así que gracias, doctor. Gracias, Daxi. Gracias a los que siempre nos acompañan acá. Así es, nosotros nos despedimos con nuestro distinguido invitado, el doctor Michel Otaller, nuestro director Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.